Buenas tardes, mi nombre es el doctor Miguel Palacios Quito. Tengo alta especialidad en imagenología del sistema musculoesquelético. En la tarde de hoy vamos a hablar del tema bursitis en rodilla y diagnósticos diferenciales. Los objetivos de la exposición será definir recesos y bursas, la división por compartimentos de la rodilla anterior, posteromedial y lateral, la patología de la bursitis propiamente dicha por compartimiento, haciendo énfasis en el diagnóstico diferencial, el origen traumático versus el sobreuso. Luego observaremos el origen infeccioso versus inflamatorio. Finalmente, la nueva clasificación de los tumores y condiciones pseudotumorales. Las generalidades son estructuras de una bursa, es una estructura de epitelio sinovial alrededor de una articulación y de las regiones anatómicas con tendencia al contacto y la fricción. El estímulo de la producción de este líquido es un daño traumático o una fricción continua, el cual incrementa la producción de líquido de contenido inflamatorio. El diagnóstico diferencial son patologías de origen sólido, quístico y colecciones, muy frecuentes en la práctica clínica. La resonancia magnética tiene una sensibilidad mayor que el ultrasonido para observar la patología bursal y el tejido sinovial. Los planos ortogonales son los que se prefieren en magnetos de alto campo de 1.5 a 3 Tesla y se prefiere el uso de secuencias sensibles a líquido, T2 con saturación grasa o STIR. Densidad de protones nos va a ayudar a delimitar la anatomía macroscópica, el cartílago y el tejido sinovial, el eco de gradiente en búsqueda de productos de degradación de la hemoglobina y el contraste para delimitar un contenido sólido versus quístico. El compartimento anterior de la rodilla lo vamos a definir en esta imagen en sagital de una secuencia de densidad de protones, donde lo observado en el punto A es el receso suprapatelar, desarrollo embriológico como una bursa en un espacio anterior al fémur distal y craneal a la articulación patelofemoral, separado de manera parcial de la articulación por un repliegue sinovial denominado plica, el cual no se oblitera hasta en el 15% de los pacientes. La bursa prepatelar es una bursa superficial en la fascia superficial inferior de la patela de morfología trilaminar. Tiene una fascia superficial, una capa poneurótica intermedia y las fibras más profundas unidas a la porción distal del cuádriceps y superior del tendón rotuliano. En la segunda imagen observamos los puntos C y D como la bursa infrapatelar profunda, localizado entre el tercio distal del tendón rotuliano y la tuberosidad anterior de la tibia, virtualmente siempre presente, y finalmente la bursa infrapatelar superficial entre la tuberosidad de la tibia y el tejido subcutáneo pretibial. No siempre se encuentra presente y el mecanismo de lesión es un trauma directo. En las siguientes imágenes con saturación grasa macroscópica en T2, vamos a observar que la patología principal que se observa en el receso suprapatelar es la persistencia de una plica suprarrotuliana, el cual va a condicionar un receso imperforado, como señala la cabeza de flecha, y la flecha nos está señalando la distensión del receso suprapatelar con acumulación de líquido. Otro origen de patología es la presencia de un derrame articular. Al existir una comunicación con la bursa, también vamos a observar su distensión. En esta imagen estamos observando con saturación grasa macroscópica, sagital, la distensión de la bursa prepatelar. El mecanismo de lesión generalmente es un trauma directo o microtraumas repetitivos que van a condicionar distensión de esta bursa, generalmente o conocido como la rodilla de ama de casa, por la posición de flexión continua de las rodillas. La siguiente imagen en axial con saturación grasa macroscópica, observamos la distensión de la bursa prepatelar, pero quiero que se detengan aquí para que vean cómo no se pierde la convexidad habitual del tendón rotuliano, el cual nos habla de que es una patología de origen superficial al tendón y no meramente una lesión del mecanismo extensor. La siguiente imagen es también saturación grasa macroscópica. Observamos que hay distensión líquido a nivel de la fascia superficial prerotuliana con una imagen de señal líquida a nivel inferior del tendón rotuliano en relación con una bursitis infrapatelar superficial. El mecanismo generalmente son en el tercio distal del tendón patelar y la última imagen con saturación grasa macroscópica vemos como hay una imagen triangular posterior al tendón rotuliano pero anterior a la tuberosidad anterior de la tibia en relación con una bursitis infrapatelar profunda. A diferencia del prepatelar, el mecanismo de lesión es el sobreuso del mecanismo extensor, característico sobre todo en pacientes corredores y saltadores, donde también está unado a otro tipo de bursitis, sobre todo del compartimento lateral.
En esta imagen vamos a observar el compartimento medial. En una imagen en axial con saturación grácea macroscópica en T2, vamos a observar que el espacio delimitado por A es el espacio entre el músculo gastrocnemio medial y el tendón del semimembranoso. Es un espacio virtual con líquido, generalmente. Vamos a ver que tiene una comunicación articular en el 50% de los casos y que la presencia de artrosis, de condiciones degenerativas, inflamatorias, sobreuso del mecanismo posterior y medial de la rodilla van a condicionar la presencia de líquido. Si nos vamos de manera posterior a medial, el punto B es la bursa que está entre el tendón del semimembranoso y el ligamento colateral medial. Es un espacio que va a envolver al tendón del semimembranoso y protege a este mismo de movimientos en contra del valgo patológico del ligamento colateral medial. El siguiente es la bursa de la pata de ganso, delimitado en el punto C, como de localización entre la inserción tibial del ligamento colateral medial a nivel de 5 centímetros inferior, a la superficie articular de la tibia, y es la bursitis más superficial de la rodilla, la que más generalmente se lesiona y es un dolor clásico a nivel de la zona anteromedial. La prevalencia de esta distensión es hasta el 5% de los casos. Finalmente, y hacia una dirección anterior y medial, tenemos la bursa del ligamento colateral medial. Este ligamento lo vamos a dividir como capas. La capa más superficial es la fascia crural, tenemos la fascia intermedia y la fascia profunda. Envuelve estas tres capas, siendo más pronunciado el líquido entre la capa intermedia y la capa profunda. La patología va a radicar en un mecanismo de lesión en contra del valgo, condicionando una distensión con extensión posterior y medial. En esta imagen sin saturación grasa en coronal, tenemos el punto D nos están señalando la distensión que se observa con mayor detenimiento entre la capa intermedia y entre la capa más superficial del ligamento colateral medial, como nos están señalando la cabeza de flecha. Y finalmente en esta imagen de T2 con saturación grasa macroscópica delimitamos claramente el compartimiento más profundo y la fascia intermedia. Recordad también que una lesión del ligamento colateral medial a nivel de la capa 3 o capa profunda va a condicionar una lesión en rampa de la inserción posterior del menisco medial. Nos vamos a la patología como tal del gastrocnemio medial y del tendón del semimembranoso. Vamos a observar esta presencia de este líquido con formación de un cuello estrecho, característico del quiste de Baker. Se define como una vaginación anormal de la bursa gastrocnemio medial y semimembranoso, o como una zona de distensión líquida en la fosa poplitea medial. La etiología puede llegar a ser primaria o puede llegar a ser secundaria entre una conexión valvular de una sola dirección a través de un cuello pequeño entre el gastrocnemio medial y el tendón del semimembranoso. Las asociaciones, como lo habíamos mencionado previamente, son condiciones inflamatorias, condiciones degenerativas como artritis reumatoide, una artrosis también de origen posteromedial de la rodilla o de tipo postraumático. En esta imagen en sagital vamos a observar la flecha, el tendón del semimembranoso y la delimitación del músculo con la porción miotendinosa del gastrocnemio medial. Y los asteriscos nos están señalando distensión de la bursa en relación con un quiste de Baker. Se va a acompañar de condiciones inflamatorias, como estamos viendo aquí una lesión condral a nivel de la zona de carga y aspecto anterior del cóndilo femoral medial y posiblemente también daño de la parte posterior de la meseta tibial interna. Estas son imágenes en axial con saturación grasa macroscópica de la A a la E y la F es una imagen en sagital donde lo que quiero que observemos es la distensión de la bursa del gastrocnemio medial con el semimembranoso. Vamos a ver cómo se forma una conexión valvular con un cuello muy pequeño y tiene un desplazamiento siempre posterior y medial. Habitualmente este líquido es un tejido sinovial que produce un líquido inflamatorio. Este líquido inflamatorio, eventualmente las cabezas de flecha nos están señalando que hay producción de septos internos, los cuales en las imágenes con contraste puede llegar a realzar y hablarnos de una metaplasia sinovial. La imagen C nos están señalando la producción de cuerpos, generalmente estos cuerpos libres articulares que de acuerdo a la intensidad de señal podemos delimitarlo entre un fenómeno de osificación endocondral en el contexto de una condromatosis o un proceso de neoformación en el contexto de un tumor tenosinovial de células gigantes. Luego tenemos el D y E, nos están señalando una de las complicaciones generalmente de este quiste de Baker es la rotura.
La rotura por lo regular es posterior y va a disecar la fascia superficial de los músculos posteromediales de la rodilla con dirección posterior y medial, como observamos en la cabeza de flecha, en los puntos del D, E y F. Otro compartimento es el de el dolor en la zona anteromedial de la rodilla, que es la bursitis de la pata de ganso, como la inserción del sartorio, del grácil y del semitendinoso. En esta imagen, en T2 con saturación grasa, estamos observando la formación de un nivel entre los tendones del grácil y del semitendinoso. Es una fricción crónica de estos tendones, está asociado a la presencia de corredores, es un líquido, sobre todo intertendinoso, y va a llegar a coexistir lesiones, sobre todo a nivel de la inserción posterior del menisco medial. Esta es otra imagen donde vamos a delimitar en un corte coronal de T2 con saturación grasa. Vemos en la parte más anterior de la rodilla la formación de este líquido que va a distender y separar los tendones de la pata de ganso. El último que tenemos es la bursitis del semimembranoso con el ligamento colateral medial. Habíamos dicho que este espacio virtual generalmente al verse inflamado va a condicionar envolver al tendón del semimembranoso. Y es una patología que habitualmente también vamos a ver en pacientes corredores. En esta otra imagen vamos a ver cómo el tendón del semimembranoso se va a encontrar envuelto en esta imagen coronal T2 con saturación grasa. Y el otro compartimento que les voy a mencionar es el compartimento lateral, delimitado de igual manera entre los puntos A, B y C, entre la bursa del tendón popliteo, el cual va a seguir una dirección posterior y lateral hacia el hiato del popliteo a nivel del fémur, el B, que se encuentra entre el tendón popliteo y el ligamento colateral lateral, y finalmente el C es de la bursa del ligamento colateral lateral con dirección al bíceps femoral. Tenemos aquí que la localización del tendón popliteo generalmente siempre es posterior y que existe una comunicación con la articulación tibiofemoral lateral. Y finalmente tenemos la bursa más superficial en el compartimento anterolateral de la rodilla, que es la bursa de la banda iliotibial, localizado en el aspecto distal en su trayecto hacia el tubérculo de Gerdy, como una inserción distal. Ambas imágenes, en T2 en axial con saturación grasa, me ayuda para poder especificar que en esta zona podemos dividir el compartimento posterior de manera anterior y de manera posterior, valga la redundancia. El compartimento anterolateral es la banda iliotibial, el bíceps femoral y el ligamento colateral lateral como el compartimento posterolateral. Esta es una imagen donde estamos viendo la bursitis más frecuente del compartimento posterolateral, es la bursa del tendón popliteo, el cual nos va a llevar a una extensión de un proceso inflamatorio intraarticular, de tipo crónico, de tipo osteoartrítico o de tipo infeccioso. El sobreuso es el estrés crónico repetitivo a nivel de esta zona de la rodilla, como nos muestra esta imagen en T2, donde de entrada en axial vemos que hay un proceso inflamatorio en el aspecto anterior, en el aspecto lateral y posterior de la rodilla. Vemos como hay una imagen líquida dependiente del cóndilo femoral posterior a nivel de la fíbula y vemos cómo va a distender y separar el tendón popliteo. En esta otra imagen con saturación grasa vemos cómo se delimita mayormente, esta secuencia nos va a ayudar a delimitar la patología, sobre todo de sensible líquido, que tenemos un extenso proceso inflamatorio, sobre todo predominantemente medial más que lateral, pero vemos esta imagen líquida, ¿no? Con formación del cuello, que va a condicionar un desplazamiento medial del músculo popliteo. En esta otra imagen vemos aquí cómo se va a delimitar mi tendón popliteo en dirección al fémur. Vemos cómo normalmente hay un poquito de líquido, pero en estas condiciones tenemos que tener en mente de que la distensión del tendón popliteo, este líquido va a afectar la raíz, sobre todo del menisco lateral. Entonces tenemos que tener ahí mucho ojo en observar, sobre todo que no haya alguna lesión en la parte más posterior de este menisco. Estas son otras imágenes donde estamos viendo de igual manera la fricción y un contacto repetitivo de la esquina posterolateral de la rodilla nos va a afectar la siguiente bursa, que es la del bíceps femoral y del ligamento colateral lateral. Vemos aquí en estas imágenes en axial T2 con saturación grasa la presencia de estas imágenes de señal líquida de una morfología multiloculada que va a desplazar hacia posterior mi bíceps femoral y hacia anterior generalmente los componentes más superficiales del aspecto lateral de la rodilla. Aquí tenemos la otra bursa entre el popliteo y el bíceps femoral que va a condicionar siempre este efecto de masa.
Aquí vemos de igual manera, para delimitar cómo mi tendón popliteo en su trayecto hacia el hiato, vemos cómo se distiende y que también va a ser causa sobre todo de alguna disrupción de la cápsula posterior de la rodilla. Finalmente tenemos la bursitis anterolateral, que es la bursa de la banda iliotibial. Esta es una banda bastante delgada que prácticamente va desde el epicóndilo femoral con dirección al tubérculo de Gerdi. Vemos cómo en su trayecto es una delgada banda hipointensa que en condiciones normales no es habitual ver líquido. Aquí estamos viendo una imagen de señal líquida medial a mi banda iliotibial en su trayecto al tubérculo de Gerdi. También vemos aquí unos cambios por tunelización posiblemente de un cambio de cirugía de ligamento cruzado. Y aquí estamos viendo cómo se va distendiendo, ¿no? La distensión de la banda iliotibial nos tiene que llamar la atención por presencia de señal líquida medial a mi banda o alguna lesión o una intensidad de señal incrementada a nivel del ligamento patelofemoral lateral, como nos muestra esta imagen en axial T2 con saturación grasa. El otro tema es la bursitis de tipo inflamatoria. La articulación de la rodilla se puede ver afectada por condiciones inflamatorias como artritis reumatoide y las artropatías por depósito, tales como gota y pirofosfato cálcico. Característico que nos va a ayudar a diferenciarlo de las condiciones inflamatorias es que esto nos va a afectar son focos de baja señal, hipointenso en las secuencias de pulso a nivel de intraarticular o a nivel de los tendones. Es un tejido sinovial con reforzamiento posterior al contraste y se acompaña de bursitis en el compartimiento extensor. En esta imagen sagital sin saturación grasa, estamos observando cómo hay un engrosamiento del tendón rotuliano con estos focos de señal disminuida. De igual manera, en el aspecto prepatelar y hacia la fascia superficial de la rodilla. En estas imágenes estamos viendo cómo hay un reforzamiento posterior al medio del contraste. Es un reforzamiento homogéneo del tendón rotuliano, en la que muestra la cabeza de flecha. Y el reforzamiento sigue siendo homogéneo, pero llama la atención este ligero engrosamiento cutáneo que estamos viendo con la flecha blanca. Otras condiciones son la presencia sobre todo de focos de baja señal a nivel de las inserciones de los ligamentos colaterales, como nos muestra esta imagen, y el efecto de desplazamiento que hace hacia la capa 3 o la capa más profunda de dichos ligamentos. Tenemos otra imagen en sagital donde estamos viendo estos focos de baja señal a nivel prepatelar y pretendón rotuliano, y miren cómo es un tejido hipointenso, la zona sobre todo de este tejido sinovial y la presencia de estos focos de baja señal, que en el adecuado contexto clínico debemos de sospechar de una bursitis inflamatoria. La bursitis de tipo infeccioso es un diagnóstico diferencial de una de tipo inflamatoria. Tenemos que tener aquí mucho cuidado en el énfasis que le queremos dar a ese tipo de patología. Tenemos que tener la presencia de una condición séptica, ya sea de manera alguna sepsis, sobre todo con un foco ya comprobado, o la presencia de una inoculación directa en el contexto de un agente infeccioso como Staphylococcus aureus, que es el principal patógeno. Los hallazgos por imagen son en estas imágenes en sagital, estamos viendo la presencia de señal incrementada a nivel de prepatelar, presuprapatelar y preinfrapatelar. Vemos en estas imágenes con saturación grasa en un T1 con contraste, cómo hay un reforzamiento periférico de la zona prepatelar con una zona de menor señal, posiblemente de contenido necrótico. Y cómo en la secuencia de sustracción del contraste vemos cómo no capta esta zona, cómo no hay reforzamiento, ¿no? Determinando que es una zona de necrosis. De las patologías tumorales, voy a hacer énfasis solamente en dos, antes de hablar de la una que se considera pues ya maligna. Entonces, comenzamos con la condromatosis sinovial. Es un proceso tumoral benigno infrecuente. Se denomina como una proliferación sinovial excesiva, con formación de cuerpos cartilaginosos y finalmente óseos a través de un fenómeno de osificación endocondral. La localización habitual es extraarticular a nivel de la bolsa poplitea y de la vaina tendinosa, y a nivel interarticular a nivel patelofemoral y tibiofemoral. Los tipos que tenemos son primarios, habituales entre la tercera y quinta década de la vida sin causa aparente, y secundarios, sobre todo artrosis, trauma o un proceso inflamatorio repetitivo. Los hallazgos por radiografía convencional son la presencia de estos cuerpos redondos de grado variable de calcificación. Hago énfasis en esto porque al ser un fenómeno de osificación endocondral no es habitual a veces encontrar todo un grado madurez de calcificación.
El tamaño suele ser variable y se va a acompañar de erosiones en el margen subcondral de la cabeza del peroné, del aspecto posterior de las mesetas tibiales y de los cóndilos femorales. Va a condicionar pinzamiento, sobre todo de la grasa prefemoral y derrame articular. En esta radiografía lateral de rodilla, observamos la presencia de estas radiopacidades nodulares a nivel retrocondilar, y aparte nos están señalando ya este contacto con la cabeza del peroné y unas zonas de menor densidad a nivel del aspecto posterior de mis mesetas tibiales que apenas están calcificándose. Este es otro caso de una radiografía lateral de rodilla, donde de entrada estamos viendo ya un componente de osteoartrosis. Vemos cómo ya hay una proliferación ósea a nivel condilar, a nivel patelar. Vemos también cómo hay un derrame articular y finalmente vemos estos grados variables de calcificación a nivel de la bursa suprapatelar. En estas imágenes de resonancia magnética en sagital, en coronal y en axiales, estamos viendo estos grados, estos cuerpos de baja señal, sobre todo característicos que son hipointensos en T1 y habitualmente, no siempre sucede, son hiperintensos en T2. Va a depender del grado de señal que tenga la médula ósea dentro de estos defectos condrales. Se va a acompañar de derrame articular, de hiperplasia sinovial, suele ser un tejido sinovial de señal intermedia en las secuencias de pulso y finalmente las erosiones óseas. Aquí estamos viendo en esta imagen en sagital de resonancia magnética en una secuencia intermedia la presencia de un tejido sinovial de señal intermedia y estas áreas de menor señal periféricas a nivel de la bursa suprapatelar, a nivel posterior de mis cóndilos femorales y de las mesetas tibiales. En esta imagen en coronal quiero que delimitemos este extenso derrame articular suprapatelar con extensión hacia los recesos. Aquí vemos una plica medial, como nos están señalando esta imagen de aquí, y en el punto más inferior, casi hacia el aspecto más inferior óseo, vemos también cómo hay estos cuerpos óseos de baja señal, ¿no? De una señal intermedia, no necesariamente, como habíamos dicho, intenso, sino de grado variable, de acuerdo a la osificación de la señal de la médula ósea. El tumor tenosinovial de células gigantes, conocido también como la sinovitis billonodular, es una proliferación hipertrófica de la sinovia, con células osteoclásticas y células gigantes multinucleadas. Es un tumor que tiene un involucro articular en la vaina sinovial y en las bursas. Y los tipos son de tipo localizada, que involucra la vaina tendinosa y las bursas, y de tipo difusa, que involucra el tejido sinovial, bursas y recesos. Los hallazgos por imagen son esos depósitos de hemosiderina. A diferencia de la condromatosis, estos sí son depósitos de baja señal en secuencias T1 ponderadas en T2 o de densidad de protones como una secuencia intermedia. Vamos a ver los artefactos de Blooming en las secuencias de susceptibilidad o secuencias de eco de gradiente o un T2 estrella, la presencia de hipertrofia sinovial y erosiones óseas. Esta es una imagen sacada de la literatura, donde vamos a ver en una proyección lateral de rodilla, en secuencias con saturación grasa macroscópica, en sagital y en axial, vamos a ver la presencia de un incremento nodular de la radiopacidad de tipo de localización retrocondilar. Vemos aquí, sobre todo, hay una interfase con el hueso y condiciona un efecto de masa. A este mismo paciente se realiza una resonancia magnética y observamos este foco de una señal intermedia, pero con áreas de menor señal a nivel de la periferia en relación con depósitos de calcio. Vemos también que el proceso inflamatorio que condiciona es un proceso discreto, no es tan grosero como para pensar en un sarcoma sinovial. Y vemos cómo distiende y cómo depende también de la bursa posterolateral de la rodilla, ¿no? Que por la localización sería la bursa del tendón popliteo y posiblemente también ya esté agarrando la del bíceps femoral. Finalmente, y no menos importante, es el sarcoma sinovial. Estos son sarcomas de localización musculoesquelética. Tienen una alta prevalencia a nivel de las rodillas. Este es un tejido sinovial, al final con diferenciación maligna, de tipo periarticular en el 95% e intraarticular en un 5%. Los subtipos que tenemos son los monofásicos, bifásicos y pobremente indiferenciado, siendo más común el monofásico. Y lo que observamos en este ejemplo de la literatura son imágenes A, tenemos una imagen B, C y D, A, C y D con saturación grasa, el B sin saturación grasa, la presencia de una lesión. Tenemos una lesión dependiente del compartimento posterior y lateral de la rodilla de una señal intermedia.
tenemos áreas de mayor señal hacia el aspecto superior, hacia el aspecto también posterior, pero vemos que hay focos quísticos en el aspecto central. Vemos cómo depende de la bursa del gastrocnemio medial y del semimembranoso, el efecto de masa y desplazamiento que tiene de los músculos, y vemos también aquí cómo estas áreas se complementan como señales quísticas. Vemos también de igual manera que no se acompaña de un proceso inflamatorio grosero, y en las secuencias con contraste vemos que hay captación. Este es un tejido sólido, con zonas de menor señal o sin captación en relación con componente necrótico. Ya para terminar y antes de hablar de las referencias, estamos en un contexto de la patología bursal es muy frecuente en el ámbito de músculo esquelético, ya sea en el contexto de un proceso de osteoartrosis, alguna artropatía inflamatoria, por depósito o finalmente condiciones tumorales. Debemos tener en mente siempre en las condiciones que el paciente realiza, qué tipo de actividad realiza, qué edad. Tenemos que ver, indagar un poco más en qué tipo de actividad realiza y finalmente qué enfermedades pueden llegar a coexistir. Y esta división anatómica, obtenido principalmente de este artículo que se publicó apenas en este año de evaluación de por resonancias magnéticas de las bursas, hace mucho énfasis en esto. Dejo de igual manera los 4 principales artículos de los cuales yo revisé y finalmente hago énfasis sobre todo en el punto 3. Me parece que es el artículo que hace una mayor precisión de estas patologías. Muchas gracias.